Ok, entonces ahora solamente vamos a ver unas últimas cosas que tienen que ver con las elecciones de acá. Voy a mencionar algunas cosas generales y después quiero pasar a ver esto del referéndum y terminar la clase hablando del referéndum porque me parece un tema bien vigente y que, como les digo, no mucha gente conoce. Entonces, si ustedes lo entienden, es como que una pequeña inyección a nuestra democracia, porque ahora hay más gente que entiende el tema y se lo puede explicar a otras personas. Eso necesitaríamos, ¿ya? Eso, así se fortalecen las democracias, poco a poco. Gente que va enterándose más y eso, ¿no? Ahorita muy poca gente entiende cómo funciona nuestra democracia. Idealmente en 10 años habrá más. Pues ya, ok. eh, Hay otras reglas especiales que no nos va a dar tiempo de ver acá. Por ejemplo, hay reglas específicas sobre publicidad estatal, también en la Ley Orgánica de Elecciones y también en los reglamentos que saca el jurado. Hay un reglamento específico sobre publicidad estatal. Tú no puedes hacer, por ejemplo, propaganda de tus obras diciendo Luis Castañeda, Alonso, alcalde, no sé qué, como algunos alcaldes hacían. eh, ¿No? Sí, en principio no se puede hacer porque, digamos, se han ido desarrollando normas cada vez más estrictas, digamos, que justamente por lo que pasaba antes, se ha ido. Ahora, igual, digamos que hay candidatos que tratan de hacerlo de algún lado, pero por ejemplo, ¿cuándo no se puede hacer eso? Durante las elecciones, claro, ¿no? Durante las elecciones no puedes empezar a invertir un montón de plata. Si tú estás postulando a la reelección de algo, o tu partido está postulando a la reelección, no puedes invertir un montón de plata en tu presupuesto en hacer publicidad a todas tus obras recientes, porque eso es claramente estás haciendo campaña, ¿no? Y estás haciendo presupuesto público para la campaña. Entonces, justamente eso se trata de regular, pero tiene unas reglas especiales que están en la ley y en los reglamentos. Lo verifica el jurado a través de su área de fiscalización que vimos que tiene. También hay el tema de la franja electoral y publicidad electoral, ¿no? Las reglas de publicidad en las elecciones también hay algunas reglas específicas que hay que tener. No puede haber así nomás la publicidad se tiene que contratar a través de la franja electoral hoy en día. Antes había publicidad que tú podías contratar por tu cuenta, tenía unas reglas especiales, pero ahora ya no. Ahora la publicidad en TV y en radio es solamente a través de la franja electoral, que significa que es el Estado, digamos, administra el tema, la OMPE administra el tema y le da, la propia OMPE compra espacios en radio, en televisión y distribuye esos espacios entre los candidatos como que en partes iguales, para que haya el mismo tiempo de, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que pasaba antes, que el gasto número uno en las campañas era la publicidad en televisión. Era lo que se llevaba el 80% del presupuesto de los partidos, y entonces era demasiada diferencia cuando un partido tenía un montón de plata, porque llegaba a la televisión y, digamos, tenía una desventaja demasiado grande. ¿Ya? Era muy, muy, muy bravo eso. Eso llegó a un pico, por ejemplo, con Mario Vargas Llosa contra Fujimori. La cantidad de publicidad televisiva que tuvo fue tan brava que incluso que lo jugó en contra. En un momento vamos a ver. ¿Ah? Sí, el comercial del mono, lo vamos a ver el comercial del mono en un momento de la segunda mitad del curso. Pero bueno, estas reglas igual están en la ley, en el reglamento, no vamos a verlas en detalle porque también han ido cambiando. Hay reglas específicas de financiamiento electoral. Hoy en día, esto ha ido cambiando mucho, pero hoy en día, por ejemplo, el financiamiento privado está muy regulado, solamente puede ser de personas naturales. Una persona jurídica eh, privada no puede donar, una persona jurídica, perdón, privada con fines de lucro no puede donar, eh, sin fines de lucro tampoco, salvo las personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro. Esas sí pueden donar con una restricción que es que no durante la campaña, sino para actos para cosas de formación, algo así, ¿no? ¿Sí? De nuevo, como tantas veces, es porque en eso es en lo que se pusieron de acuerdo. La gente que lo aprobó. Eh, es criticable, a mí me parece que es muy, muy exagerada la prohibición. Yo creo que sí se debería poder, con ciertos requisitos de transparencia, permitir que empresas privadas donen, pero eso es una opinión que digamos, no ha sido la que ganó en el debate del Congreso. Entonces, ¿cuál es la lógica de quienes están de acuerdo con limitar todo esto? No es que no hay un problema detrás. El problema detrás es que
el grueso de la plata en el Perú venía informalmente y venía además digamos, sí, o sea, es plata del crimen o plata con conflicto de interés, ¿no? Algunos de esos dos problemas te ocurría. Entonces, ¿qué hacen varias democracias? No es una cosa que se le ocurrió al Perú nomás, sino en varias partes del mundo para frenar eso. Lo que hacen es que los partidos se financian con un presupuesto público, entonces un financiamiento público directo, que se ha empezado a dar, pero ahora también nosotros nos hemos dado cuenta que también pueden haber problemas con eso, porque ¿cómo usan esa plata? Ya, pero justamente lo que estamos haciendo ahora es, estamos intentando solucionar un problema que teníamos y que todavía tenemos, que es la participación de dinero eh, digamos, dinero ilícito y dinero con conflicto de interés en la política. Eh, y lo estamos intentando con unos cambios al financiamiento que han implicado que ahora el financiamiento es principalmente público, también puede ser privado, pero por personas naturales, ¿no? Hasta cierto tope también, y tiene que ser transparentado por el banco, si es que es en especie, tienes que evaluar cuánto es, digamos, alguien tiene que decir cuál es el valor del aporte, ¿no? Si es que es un aporte en especie. Pero bueno, eso lo verifica la OMPE, lo fiscaliza la OMPE, pero la OMPE, ¿se acuerdan que no tiene función jurisdiccional? Entonces la OMPE, lo que ha pasado toda la vida es que la OMPE le dice a los partidos, oye, dame tus reportes de financiamiento. Los partidos dicen, yo no gasté nada y no ingresó nada, ¿no? O meten un número evidentemente falso. Yo me acuerdo que yo revisaba esto en las elecciones de 2016 y habían hartos partidos que decían, sí, cero ingresos, de soles en este mes de la campaña. Mentira, pues. Habían otros que decían 3 soles de ingresos y otros que decían 846 soles de ingresos y justo 846 soles de gastos también, porque, uy, qué buena suerte, ¿no? Pero bueno, la OMP no puede hacer más que poner una multa. Y lo que ha pasado muchas veces es que el partido no paga la multa. Y ya. ¿Qué tiene que hacer la OMP? La OMP tiene que ir a iniciar un proceso al partido para que el partido le pague. Pero si el partido luego pierde la inscripción, ya, ¿a quién le va a cobrar? ¿No? Entonces eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que dicen entonces? Que la OMP debería poder tener la capacidad de tener una sanción política. Eso sí es algo con lo que yo creo que es una idea interesante. En principio estoy de acuerdo, pero depende siempre el diseño final. Siempre que piensen en que se vaya a aprobar una reforma electoral, tienen que pensar en un cambio integral, que cambie un montón de cosas, que ajuste varias tuercas. Y lo importante va a ser ver cuál es el resultado de tu diseño final, no de un solo cambio chiquito. Pero ese cambio individualmente, a mí me parecería buena idea, eh, con, o sea, con cargo a ver qué otras cosas se cambiarían, ¿no? Hay delitos electorales, específicamente lo mencionó la persona que escuchamos, ¿no? Lorenzo Córdoba, que son básicamente cosas que están en el Código Penal, algunas de ellas también en la Ley Orgánica de Elecciones, que no solamente son irregularidades, sino que son delitos. Entonces, cuando algo es un delito, significa que es algo que está en el Código Penal y que pueden meterte a la cárcel por eso, o puede ser una falta. ¿Qué es un delito, por ejemplo, electoral? Tomarte un selfie con tu foto y publicarlo. Eso es un delito electoral. No, porque está prohibido, digamos, la publicidad del voto. Es exagerado eso, no debería hacerse de repente, pero así se pusieron de acuerdo en la regla en el Congreso. Si no les parece, critíquenla. ¿Ah? Eso es una falta, es como, no, sabes que cuando, por ejemplo, hay un robo de una cuantía muy chiquita, no es un delito, sino una falta. No te vas a la cárcel, sino que te ponen días multa o trabajo comunitario, una cosa así. Ya, es una cosa así, es una falta. Entonces, eso es como que un delito chiquito, pero es un delito. Bueno, además, referéndum revocatorio de autoridades, vamos a ver referéndum en un rato. Otros autores electorales, tengan en cuenta que también están, obviamente, no los hemos mencionado demasiado, pero están los personeros. Hay personeros ante el Jurado Nacional de Elecciones. Tú nombras a estos personeros, si tú eres alguien de un partido, necesitas a la persona que sea tu representante para ir a hacer los trámites, ir a presentar los papeles. Ese es tu personero ante el Jurado Nacional de Elecciones o ante el Jurado Electoral Especial, la persona que hace todos los trámites. Pero además están los personeros ante las mesas de sufragio y en los centros de votación, y esos son los personeros que verifican los votos, que verifican que sea todo regular, ¿no? Que no haya fraude. Esos son los personeros. También hay observadores, que son
digamos, cualquier grupo internacional que diga que está apoyando la democracia de algún modo puede solicitar, llenar su formulario y dice, oye, somos un grupo de observadores internacionales, queremos ir a Perú a ver las elecciones, y si cumplen los requisitos, te acredita el jurado y entonces vienes como observador, internacional o nacional. Entonces puede ser, ¿quién es observador internacional? La OEA. Transparencia es observador nacional. No confundan Transparencia de la Asociación Civil, que es de Perú, con Transparencia Internacional, que es otra cosa, que es una asociación digamos, internacional, pero es anticorrupción, no tiene que ver con democracia. Hay observadores distritales, obviamente, observadores de locales de votación, observadores de mesa electoral. Ustedes se pueden inscribir como como observadores locales de votación o algo así, por ejemplo, ¿no? Si lo quieren hacer por su cuenta, se podrían inscribir con transparencia, pero en ese caso es transparencia el que saca el certificado. Pero digo, ustedes, si quisieran armar una asociación entre ustedes, un grupo vecinal, podrían inscribirse como, digamos, de observadores, pero ante un set local de votación específico. Y obviamente los electores, los partidos, ¿no? Si quieren entender por qué en el Perú no tenemos partidos, porque es un desastre, les recomiendo leer esto. ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? Este libro, me da risa que lo hayan vuelto un libro porque me parece un paper. Por eso el libro es cortísimo. El paper en inglés se publicó un par de años antes, pero es bastante bueno. Y es un resumen bastante interesante de cuál es la dinámica que ha generado que no tengamos partidos en el Perú, que en algún momento lo más cercano que hemos tenido de tener un sistema de partidos es lo que tuvimos en los 80, con el APRA, Izquierda Unida, Acción Popular y PPC, pero después de eso, en los 90, se destruye, ¿no? Fujimori ataca la partiocracia y nunca construyó un partido él. Entonces, la que ha intentado construir un partido recién es Keiko, porque Alberto nunca intentó construir un partido, siempre armó cosas diferentes. Pero bueno, ok, sí. Otro interesante es este que, o sea, si estás estudiando transfugismo, revisa eh, Coaliciones Independientes de Mauricio Zabaleta. Acaba de sacar una segunda edición. Bueno, reglas para inscripción de partidos políticos se escriben acá, ¿no? Eh, Estas son las cosas, digamos, de las que se encarga el ROP, ¿no? Registrar a las organizaciones políticas, administra los libros de los partidos políticos, entonces los afiliados de los partidos políticos están inscritos acá, cuáles son los organismos electorales de los partidos políticos, porque el propio partido político tiene su organismo electoral, su organismo dirigencial nacional, ¿no? Todo eso está acá, su estatuto. Si tú quieres actualizar tu estatuto como Julio Guzmán, tienes que ir al ROP y pedir que lo cambien acá, pero idealmente hazlo un par de meses antes de las elecciones por lo menos. El ROP también es el que una vez que termina el proceso electoral, verifica qué partidos no han cumplido con los requisitos, entonces los cancela, ¿no? Y también resuelve en primera instancia las tachas que se puedan presentar cuando alguien solicita la inscripción de un partido. Hay también un periodo de tachas, igualito que el de las elecciones, pero para cualquier persona diga, oye, ese partido no se puede inscribir, por esta razón que yo sé y tú no te has dado cuenta, ¿no? Pues siempre, en todos estos procesos electorales, siempre hay como que una doble revisión. Cuando ven que hay periodo de tachas, la idea es una doble revisión. El sistema electoral revisa una vez, pero las tachas es para que la ciudadanía tenga la oportunidad de revisar por encima de eso, para que sea una garantía por encima, ¿no? Sí, pero no mucho, en realidad es una tasa. En general, con las tasas, la regla de las tasas, y si no es así, o sea, si encuentran una tasa que no cumple con esto está mal, es que, o sea, los tributos, hay tres tipos de tributos: un impuesto, una tasa o una contribución. Las contribuciones y los impuestos, olvídense, busquen en Google qué cosa es. Las tasas son un tipo de impuestos que solamente que te cobran cuando el Estado te da un servicio y tú tienes que pagar su costo, porque no hay otra manera así, porque es un servicio que tiene un costo directo. Pero cuando se trata de una tasa, no te pueden cobrar nada más que el costo directo de lo que demora ese trámite. Entonces, no es un costo tan alto. La ley, estas reglas están en la ley de organización políticas, artículo 4, se regula el ROP, ¿no? El ROP es el encargado de hacer esta vaina, y en el artículo 5 dice
cuáles son los requisitos de inscripción de partidos, ¿no? Tienes que ir con todos tus documentos. ¿Y cuáles son esos documentos? Las actas de constitución de los comités partidarios, debidamente identificados. Hay otro artículo en el que te dicen que tienes que tener un mínimo de comités repartidos en todo el país, ¿no? Para poder ser un partido político. O un mínimo de presencia también en toda tu región si quieres ser un movimiento regional. ¿Ya? Ese es un requisito. Segundo, la relación de afiliados. Esto antes lo que se pedía en esta parte era firma. Pues ya no se piden firmas. ¿Ya? Desde el 2019 ya no se piden firmas. Ahora se piden un mínimo de afiliados. ¿Qué? Hay gente que está recontra confundida. ¿Ya? Yo también he visto sí, la cosa está caminando por el Eduardo Gutiérrez y había gente pidiendo o sea, pidiendo firmas para un partido de Quiabra. Pero yo no entiendo bien cómo es porque ya no se piden firmas. Entonces, una vez que las consigan, van a ir y van a ir al jurado y van a decir, oh, acá está mi firma. Y el jurado le va a decir, te felicito. Le va a poner una estrella en su frente, ¿no? Bueno, la cosa es que ¿qué se requiere? Una cantidad mínima de afiliados, ¿no? El 1% de los ciudadanos del padrón electoral. ¿Cuánta gente hay en el padrón electoral? 25 millones más o menos son los ahora, ¿no? Que son la población del Perú menos los menores de edad. Y aproximadamente 25.000 son entonces el 0,1 para que no tengan que hacer la matemática. Yo también me equivocaría, si no. Las otras cosas, solo por curiosidad, el acta de fundación, conforme lo establecía la ley, el estatuto del partido, reglamento electoral, o sea, cómo el partido va a resolver sus procesos electorales internos, designación de representantes, reglas sobre designación de representantes, la designación de un tesorero y un suplente, y un tesorero suplente. Antes, lo que se pedía, ¿no? La redacción vigente entre el 2016 y el 2019 era la relación de adherentes en un número no menor del 4% de los ciudadanos que votaron en las últimas elecciones, con la firma y el número de documento de identidad de cada uno de estos. Se pedían cerca de 800.000 firmas. O sea, tenías que presentar 1 millón de firmas mínimo, porque siempre te eliminan algunas. Siempre van a haber algunas firmas que un pata que te firmó mal, que te puso que no era su nombre, ¿no? Siempre, o sea, siempre te va a pasar eso. Entonces, necesitas presentar como 1 millón de firmas. Esto fue una triquiñuela de los partidos para... lo que pasó fue que se han dado cuenta que en el 2021 hubo mucha sensación de que la oferta política eran los mismos. Era como que la gente sentía, oye, pero acá no hay novedad, son los mismos. Eso pasó no porque hubiera una sensación de que nuestra política no se renueva. Pasó porque literalmente eran los mismos. Literalmente el sistema fue capturado entre el 2016 y el 2021 y no pudo, no sé, o sea, los requisitos para que partidos políticos nuevos se inscriban se elevaron al máximo, o sea, te pedían 1 millón de firmas, que era escandaloso que te pidan esto, en ninguna parte del mundo te piden esto para abrir un partido político, es extremadamente costoso tener 1 millón de firmas. Y además, en el 2016, como les conté la vez pasada, suspendieron la regla de que si es que no pasabas la valla, te cancelaban la inscripción. Entonces, los partidos que debieron morir en el 2016, Perú Libre entre ellos, no murieron. ¿Qué pasó? Entonces, los partidos que ya estaban en el sistema se aseguraron de que no entren nuevos y de que ellos se queden durante 5 años. Entonces, en el 2021 tuvimos exactamente la misma oferta de partidos que en el 2016, con solo 2 diferencias. Hubo 2 partidos que lograron inscribirse. El Partido Morado, que creo que es el único partido que logró inscribirse bien, o sea, de verdad juntando las firmas, y Podemos, que estoy seguro que, si me preguntan a mí, no hay forma de que Podemos haya juntado de verdad todas esas firmas. ¿Sí? En realidad no, tienes que llevar las firmas. Sí, no hay, ¿cómo se ha conseguido? No hay cómo fiscalizar eso. Hay algunas cosas que tú tienes que aceptar que no tienes cómo fiscalizarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí no, también esta es una crítica más bien a por qué pides firmas, ¿no? También, o sea, justamente las firmas se prestan a eso, ¿no? Entonces, justamente esa es una crítica a pedir firmas. Pero bueno, les decía que
el Partido Morado y Podemos fueron los dos únicos que se inscribieron en ese tiempo. Y además, lo interesante es que el partido, o sea, ustedes busquen en Facebook y van a encontrar entre el 2016 y el 2020, no, y el 2010, entre el 2016 y el 2018, sobre todo 2017 y 2018, van a encontrar un montón de fotos de gente del Partido Morado intentando, digamos, recolectando firmas, ¿ya? Están por todas partes en internet, esas fotos, si ustedes las googlean. Intenten googlear lo mismo de Podemos. No hay creo que 3 fotos, ¿ya? ¿Sí? Sí, eso es lo siguiente que iba a decir. No solamente tienen el tema de que o sea, ¿ustedes alguna vez vieron a alguien de Podemos recolectando firmas? Yo he visto a gente del Partido Morado, no sé si ustedes se acuerdan de haber visto a gente del Partido Morado en algún momento, pero yo me crucé con gente del Partido Morado varias veces. Nunca me crucé con nadie de Podemos. No solo eso, sino también está el tema está con el tema de, o sea, está este otro tema de lo que mencionaba Diego, que es que hay una acusación a, al ex jefe de la OMP, antes de Piero Corbeto había otro jefe de la OMP, y ese pata ha confesado que Pepe Luna, el dueño de Podemos, le pagó plata para que él se encargue de digamos, ayudarlo a inscribirse con firmas falsas, ¿no? Generando firmas falsas para que pueda inscribirse, porque ¿quién te da los planillones? La OMP te da los planillones, para que tú los llenes. Luego los tiene que verificar RENIEC, pero digamos que consiguió su ayuda en la OMP y además logró, en un momento, busquen esta información si quieren verificar el caso de Podemos, pero lo que pasa con fue tan rochoso el tema que durante un momento en la OMP eh, trabajaban no sé cuánta gente, había un tercio de la gente de ahí que era de Telesup. ¿Ya? Telesup es la Universidad de Pepe Luna, es la universidad vinculada con Podemos, es como la Vallejo para PP, Telesup es la de... Sí, Telesup es para... Pero bueno. Entonces, ven lo que pasó, y además en el 2021 pasa otra cosa, que es que como habíamos tenido las elecciones de 2020, las congresales extraordinarias, ya en el 2020 la gente había conocido al Partido Morado y a Podemos. Entonces, para el 2021 ya no eran nuevos. Para el 2021 ya eran gente, ya eran partidos que ya están acá, porque un año en política es larguísimo. Entonces, para el 2021, cuando la gente sintió, oye, no hay nadie nuevo, son todos los mismos, es porque de verdad literalmente eran los mismos. ¿No? El sistema fue completamente capturado. Bueno, esta es una regla, esta es una idea importante que diseñar una regulación, diseñar tu sistema electoral es bien difícil. Y pasa siempre eh, que crear una nueva regla, lo complicado es imaginarte cuáles van a ser los efectos de esa regla. Organizarnos y decidir las cosas vía elecciones es una cosa extremadamente compleja, porque cómo se organiza una democracia es una cosa muy difícil. Duden siempre de cualquier persona que les proponga una solución súper sencilla a un problema complejo. Eso es lo que hacen los populistas, de izquierda a de derecha, todo el tiempo. Cosas como saquen a los militares a las calles. ¿Ya? Cosas como, problemas con los limpiaparabrisas, prohibido los limpiaparabrisas. Cosas como esas, no te pones o sea, cosas como esas es una claudicación al esfuerzo por ponerte a pensar cómo va a reaccionar la gente ante la norma que yo voy a hacer, ¿no? Porque una cosa son tus intenciones y otra cosa es la realidad. Por eso hay un problema de los efectos no deseados de las leyes, ¿no? Es un problema bien creado. Bueno, ahora sí vamos a cerrar la clase con cómo funcionan los referéndums. Eh, básicamente, los artículos de la Constitución, yo sé que es medio, no es no es lo ideal que las diapositivas tengan texto, pero les pongo los artículos porque de verdad que es la única forma que ustedes después van a poder voltearse y argumentar contra la otra persona para explicarle bien el tema, tienen que referirse a esto, tienen que entender qué es lo que dice y de dónde viene. ¿Ya? Entonces, esto está más como un fondo, pero yo les voy a tratar de explicar eh, de qué se trata estas cosas, cuál es la idea, ¿no? Eh, la Constitución del 93, ya que supuestamente es dictatorial, ¿no? Fue la primera constitución que creó derechos de participación y control ciudadano. Antes no había, no existía referéndum. ¿No? Una cosa es el referéndum
que un referéndum es una consulta ciudadana que está vinculada a un proyecto normativo o a una ley específica. Tú quieres aprobar una ley o quieres aprobar una reforma constitucional, pero está vinculado a un proyecto de una norma, alguna norma. Eso es un referéndum. Hay un concepto que es muy parecido, pero que no es lo mismo, que se llama plebiscito. Un plebiscito es una consulta popular abierta sobre un tema político, ¿no? ¿Qué cosa es un plebiscito del Brexit? Oye, ¿tú quieres pertenecer a la Unión Europea, sí o no? Es una pregunta abierta, no tenía un proyecto de ley anexo. Claro, el problema de los plebiscitos es que si lo usas en un tema complejo como el Brexit, después gana el sí y te tienes que pasar 3 años para ver qué significa ese sí. Porque no estuvieron. Sí, nos vamos a la Unión Europea. Ah, ya, entonces recién te pueden a conversar con la Unión Europea a ver cómo hacen para retirarte. Y eso, hasta ahora, no se recupera en esa crisis en el Reino Unido, ¿no? Entonces, un plebiscito no necesariamente tiene que ir atado a un proyecto normativo. El resultado puede ser vinculante, pero no va atado necesariamente a este proyecto de ley o a este cambio de norma. Puede ser una pregunta más, digamos, más de carácter político abierto. Por ejemplo, si hiciéramos una pregunta ahora de ¿quieres cambiar la Constitución? Si no, eso sería un plebiscito. No hay esa pregunta no tendría al costado un proyecto de ley. Estaríamos obligados a hacerle caso. O sea, el Reino Unido tiene que irse de la Unión Europea. No puede ignorar el resultado, pero el cómo, si es un plebiscito, el cómo lo decide después. Sí, sí, eso, ¿no? De nuevo mi tema. Pero bueno, en el Perú entonces los ciudadanos tienen derecho, eh, conforme ley, los derechos de elección o remoción de revocación de autoridades, derecho de iniciativa legislativa y derecho de referéndum. ¿Dice plebiscito por acá? No, no dice ninguna parte, ¿no? Truco, no hay, o sea, digamos, spoiler, no existe el plebiscito en el Perú, no lo hemos regulado. ¿Ya? Es más, si van al diario de debates de la Constituyente, en un momento Chirino Soto raja los plebiscitos como algo muy peligroso. Entonces, es a propósito que no están los plebiscitos, que no lo hemos puesto. ¿Ya? Si alguien lo quiere crear, si tú quieres crear un plebiscito, la posibilidad de convocar un plebiscito, lo ideal, lo democrático es cambiar la ley y pon que se pueda convocar un plebiscito, ¿no? Ahorita hay gente que está proponiendo que eso no sea, que de frente llames al plebiscito. ¿Cuál es la justificación? Yo no entiendo al menos. Pero bueno, ese es el primer artículo que habla. Entonces, entre nuestra lista de derechos, uno de nuestros derechos es el derecho a referéndum. El otro artículo que tiene que ver al respecto es el 32, que dice que en realidad acá debería ser referéndum. Este título está mal, pero este título es el artículo anterior. Si se dan cuenta, me olvidé cambiarlo. Ya bueno, pero la cosa es que el artículo 32 dice, pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. No se pueden someter a referéndum la supresión o disminución de los derechos de las personas, ¿no? Los derechos fundamentales, claramente no se pueden someter a referéndum. Entonces, si han escuchado algo como que todo el artículo, todo lo que tenga que ver con derechos fundamentales o derechos humanos, no puede someterse a referéndum, ¿no? Normas de carácter tributario, presupuestal, ni tampoco los tratados internacionales en vigor, ¿no? Se puede hacer un referéndum, entonces, o sea, digamos, para salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, probablemente no, pues, ¿no? Vamos a ir a eso, vamos a ir a eso, vamos a ir a eso, vamos a ir a eso en un toque. Ahorita lo menciono. Eh, Después de esto, estamos todavía preguntándonos las reglas. Después voy a ponerle pin a la pregunta, a esta pregunta, porque después efectivamente vamos a hacer una mención respecto de la reforma total o parcial, ya que tiene una regla especial. Pero eh, la cosa es que ya si te vas a la ley, ¿en qué ley está regular el referéndum? ¿No? En la ley
de Derechos de Control y Participación Ciudadana, 26.300. Ajá. En esa ley te dice que los derechos de participación de los ciudadanos son los siguientes: iniciativa de reforma constitucional, iniciativa de formación de leyes, referéndum. Ojo que no es lo mismo el derecho de iniciativa de reforma constitucional que el derecho de referéndum. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Tú tienes derecho a ir y plantear tu iniciativa de reforma constitucional. Eso tiene unas reglas. Hay otras reglas que son del referéndum en general. ¿Para qué aplica el referéndum? ¿Cuándo puedo aplicar el referéndum? También lo aclara la ley. Pero bueno, ojo, no se confundan también los derechos de participación, que es el artículo 2 de esa ley, con los derechos de control. Revocatoria de autoridades, remoción de autoridades, demanda de rendición de cuentas, son derechos de control ciudadanos. Derechos de participación son esos: reforma constitucional, iniciativa de leyes, referéndum. ¿No? Todo esto ha aparecido recién con la Constitución del 93. ¿Ya? ¿Cómo se presentan iniciativas? Tú pides firmas ante la OMPE y lo presentas ante el jurado revisa revisa tus firmas, pero no las revisa directamente, sino que recibe tus firmas, se las manda al RENIEC chequea que todas tus firmas estén bien, se las devuelve al jurado, el jurado emite una resolución y ya. Y eso es como que tu forma de presentar la iniciativa, y si tu iniciativa es una iniciativa de proyecto de ley, se la tienes que mandar al Congreso. El propio jurado la manda al Congreso, ¿no? En el artículo 39 de esta ley dice, desde el inicio, esto no es algo que haya modificado el Congreso recientemente, esto dice desde que se publicó esta ley en los 90, creo que en el 96 se publicó esta ley, dice que procede el referéndum en los siguientes casos: reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al artículo 206 de la misma. El artículo 206 de la Constitución es ese que dice, ¿alguien lo puede leer? ¿Alguien lo tiene? Ahí está. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número de votos ratificada mediante referéndum. Toda reforma, toda reforma tiene que ser aprobada. ¿Ya? Hay algunos que dicen, el artículo 206, hay alguna gente que interpreta, van a escuchar que hay abogados que interpretan que el artículo 206 solo se refiere a la reforma parcial de la Constitución, no a la reforma total de la Constitución. Sin embargo, cuando ustedes leen la ley, acá encuentran que haya, digamos, alguna confusión entre la reforma total y la parcial. Cualquiera de las dos se hacen de acuerdo a este artículo. Entonces la ley ya te está diciendo que siempre tiene que pasar por el Congreso. La ley te lo dice, te lo deja claro, ¿no? Pero bueno, igual eso era una duda, porque lo que después vamos a ver que claramente estaba pasando es que hay gente que está tratando de llevar un referéndum sobre reforma constitucional sin pasar por el Congreso. ¿Ya? Y eso no se puede hacer. En general, después, no se pueden someter a referéndum. Este artículo, el 40, ya existía, pero la parte que está resaltada en celeste, esto sí es lo que ha agregado el Congreso recientemente. Han escuchado que el Congreso ha limitado el referéndum. Ya, eso no es verdad. Eso es fake. Y ojo, es un fake que la gente quiere creer porque a la gente le cae mal el Congreso. ¿Ya? Entonces, por eso no se crean las cosas simplemente por quién las dice, la posición política. Cuestiónenlas ustedes. Esa vaina de que el Congreso ha limitado el referéndum no es verdad, porque esta vaina que han agregado, que dice, no pueden someterse a referéndum materias y normas a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución. Esto de aquí no era necesario, es simplemente una aclaración que refuerza lo que el artículo 39 ya decía. El artículo 39 decía que solamente se puede pedir un referéndum sobre reforma constitucional cuando ha pasado por el Congreso, cuando es según el procedimiento del 206. Entonces, esto acá solamente lo aclara aún más. No es que está cambiando la regla como era antes. ¿Ya? La regla sigue siendo la misma. Luego, si la iniciativa legislativa, si una iniciativa legislativa, tú tienes, acuérdate, tienes derecho a iniciativa legislativa, tienes derecho a presentar un proyecto de reforma constitucional, que es lo que está haciendo, por ejemplo, Lucas Herzi. ¿Han escuchado que hay un proyecto para agregar un artículo de la Constitución que diga que no se puede llamar a la Asamblea Constituyente? Eso no es un proyecto, lo que está ejerciendo allí Lucas no es iniciativa de referéndum, es iniciativa de reforma constitucional. Lo que tú haces es, tienes un proyecto de reforma constitucional
y ese proyecto recolecta firmas para ese proyecto y ese proyecto va al Congreso. Si el Congreso lo aprueba, ahí va a referéndum. Ese es el trámite de un proyecto de una iniciativa de reforma constitucional. Iniciativa de referéndum no implica eso. Iniciativa de referéndum implica que tú puedes ir y pedir que haya un referéndum eh, solamente sobre una ley, porque sobre reformas constitucionales están esas reglas especiales, las del artículo 39 y lo que dice la Constitución, que no puedes hacerlo, o sea, que solamente puedes hacerlo sobre reforma constitucional cuando sigues el artículo 206. Entonces, si quieres pedir un referéndum de frente, solo va a poder ser sobre una ley, ¿no? ¿Se entiende la lógica de por qué? En cambio, lo que dice el artículo 41, si hay una iniciativa legislativa, la gente está proponiendo una ley y esa ley es rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso, se puede solicitar para la iniciativa legislativa te piden una cantidad de firmas que es menor a la cantidad de firmas que te piden para un referéndum. Pero si tú presentas una iniciativa legislativa, o sea, con firmas desde la ciudadanía, llega al Congreso y el Congreso la rechaza, lo que te dice acá la ley es que tú puedes ir y completar las firmas que sean necesarias para que esa ley vaya de frente al referéndum. Te saltas al Congreso, ¿no? Cuando ellos no quieren aprobarte una ley, pero con una ley, no con una reforma constitucional. La reforma constitucional siempre tiene que pasar por el Congreso, no por lo que acaba de dar el Congreso, sino por lo que ya decía el artículo 39. ¿Ah? Esto es para que no hayan dudas. Y bueno, además en ese caso, cuando hay una norma que se aprueba para referéndum, eh, quien convoca es el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, se aprueba el referéndum, entra en vigencia la ley automáticamente, ¿no? Solo hemos tenido como experiencias de referéndum nosotros el referéndum de la regionalización, que falló, luego el del FONAVI, que el del FONAVI lo que pasó fue algo interesante, que es que el problema es que como el jurado no ha definido del todo algunas de las reglas de procedimiento, tú cuando vas lo que pasa es que cuando tú vas a la OMP pides los planillones, la OMP no te puede decir sobre qué puedes hacer referéndum y sobre qué no, de una forma tan clara. Entonces lo que te puede pasar, que fue lo que pasó con el FONAVI, es que tú tengas una idea de pedir un referéndum por algo, entonces recolectas firmas por un referéndum, y una vez que recolectas todas tus firmas, el jurado en teoría te podría decir, sobre eso no se puede hacer referéndum. Entonces con el FONAVI lo que pasó fue que el FONAVI fue un aporte que se tuvo que dar durante un montón de tiempo, entonces era considerado un tema tributario, y no se puede hacer referéndum sobre temas tributarios. Entonces, los fonavistas recolectaron todas sus firmas porque la OMP les dio los planillones, al inicio no les dijo que no podían, pero después cuando fue al jurado a decir, ya, valídame mis firmas, el jurado le dice, esto es un tema tributario, no se puede hacer, un referéndum sobre esto. El problema político con eso es que, ¿cómo le hace decir que no a un grupo de gente que ya recolectó sus firmas? Obviamente es como que la gente se va a frustrar un montón y va a ser un escándalo. Entonces, lo que eventualmente pasó fue que el Tribunal Constitucional tuvo que decir que sí vale ese referéndum, y le inventaron la plana al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces hubo el referéndum del FONAVI por esa ley, pues fue la única vez que ha habido por una ley. El otro referéndum que hemos tenido es el de reforma constitucional de Vizcarra. No hemos vuelto a tener más referéndums, pero probablemente van a haber más en el futuro. Entonces es importante que ubiquen las reglas, ¿no? Como les digo, en este tipo de referéndum que es pedido directamente por la gente, quien convoca es la autoridad electoral, el Jurado Nacional de Elecciones. No convoca al presidente. Y bueno, claro, esto aplica para esto acá, ¿no? Que es la iniciativa que tiene Perú Libre y alguna gente más de plantear este referéndum directo. Si me preguntan a mí, no se puede hacer. Está muy claro. Es más, el jurado ya ha dicho de forma indirecta en este acuerdo de pleno, al jurado cuando estaban aprobando la ley esta que modificó para dejar aún más claro que no se puede aprobar una reforma constitucional sin pasar por el Congreso, eh, el Congreso le pidió una opinión sobre el proyecto de ley antes de aprobar esa ley. El jurado saca este acuerdo de pleno opinando sobre esa ley diciendo, al respecto se aprecia que el artículo único de la autógrafa, o sea, el proyecto de ley, modifica los artículos 40 y 44. En relación al artículo 40, que se refiere a esta modificación,
a esta modificación que dice ni aquellas que no se transmiten según lo establecido en el artículo 106. O sea, esta modificación que te ponía el candado del 206, que ha dicho el jurado, que esa modificación resulta innecesaria, pero no contraviene la norma fundamental. Entonces, están de acuerdo con lo que dice ese pronunciamiento. Entonces, lo que está diciendo acá el Jurado Nacional de Elecciones es, sí, no se cambiaba la ley. La ley ya decía que no se puede hacer un referéndum de frente sobre una reforma constitucional. Entonces, el jurado ya lo ha dicho de alguna manera, pero no lo ha dicho de forma tan como... Lo podría haber dicho de forma más directa. Pero bueno, de alguna manera que ya tiene eso, ¿no? Entonces, bueno, así es como funciona el tema del referéndum en el Perú. Si se ha entendido las reglas, más o menos, regresen a escuchar la clase de nuevo si es que si es que les genera dudas, pero pregúntenme si es que igual en algún momento al inicio de la siguiente clase, aprovechen y pregúntenme si quieren. El que llama, o sea, convoca el referéndum del jurado. Sí, normalmente, cuando es así, cuando es por iniciativa ciudadana. A veces puede haber un referéndum de otra forma y termina convocando al presidente, pero depende de la regla que se apruebe para ese momento. Pero si es un referéndum que ha sido por iniciativa ciudadana, lo convoca el jurado. Aparte de eso, solamente quería mencionar que respecto de lo de adelanto de elecciones, nuestro país entienden por qué tenemos que tener una reforma constitucional para tener adelanto de elecciones. Porque tenemos un sistema presidencial, ¿no? Entonces, periodos fijos, es necesario reformar la Constitución para poder tener adelanto de elecciones. Dicho eso, es probable que tengamos esto. Si me preguntan a mí, yo lo jugaría casi todas mis fichas a que no va a llegar este gobierno en 2026, por más que crean, tampoco. ¿Sabes por qué? Porque si la única forma en que el Parlamento podría llegar al 2026 es si cuando se caiga el gobierno, que se va a caer, es que se va a caer. A ver, Dina Boluarte no tiene vicepresidentes, no tiene partidos, no tiene bancada, solo depende del apoyo de gente que hasta hace 6 meses lo vea. ¿Tú crees que se va a seguir llevando bien con esa gente por 2 años y medio? Vizcarra también se lleva bien con los fujimoristas al inicio. Pero bueno, si el Congreso, si se va Dina y el Congreso pretende quedarse, la gente va a salir de la calle, como en noviembre de 2020. Si no, si hace lo correcto, ellos también se van a tener que ir. Entonces va a haber adelante elecciones. Pero probablemente vamos a tener esto en los próximos años, así que estén atentos a las noticias y a cómo funciona todo esto. Bueno, ya no vamos a... Lo último, elecciones en el Perú, hasta lo que hemos visto acá, lo principal de la práctica va a ser elecciones en el Perú. Por ahí que les preguntamos algo de elecciones en algún otro país como comparación, que además van a poder ustedes revisar el material mismo, pero va a ser principalmente sobre elecciones en el Perú. Así que concéntrense en entender bien todas las reglas que hemos visto hasta ahora, todo lo que hemos visto hasta hoy. Ya, si tienen cualquier duda, me avisan el lunes, le avisan mañana a Led, si no. Yo me quedo acá igual si tienen más preguntas, pero hasta acá nos quedamos ahora entonces. ¿Sí, David?